educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 17, 1 minuto. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si tiene dudas relacionadas con coronavirus, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día, en el 600 360 77 77. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de Palos pa'l Puente. Creo que este es nuestro tercer episodio de esta temporada, aquí en la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Estamos por vía telemática a través del Facebook Live de la Radio Universidad Austral y también por el FM. Por eso doy siempre el número del dial, para que todos y todas sepan que estamos ahí. Importante esta semana, sobre todo importante el día de ayer. Pasaron tantas cosas, es una situación de acontecimiento generalizado y está todo el mundo muy nervioso. Yo básicamente lo describo así, como una situación de nervios. Me encuentro hoy, para hablar de este tema en primer lugar y otros más adelante, con dos de nuestros panelistas, nuestros destacados panelistas.
Primero, Carolina Ábalos. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, tengo una pena en el alma. Lo único que diré para introducir este programa. Ven, no les dije yo que estábamos nerviosos. Y está también Juan Pablo Venables. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, gracias. Yo no tengo un gozo en el alma. Sonó como así lo que decía Carolina, como una negación de esa canción religiosa que no sé si ustedes la conocen, pero yo me la sé de pe a pa. Sí, nunca ha sido una canción religiosa. Nunca ha sido una canción religiosa, en realidad era un gag humorístico. ¿Esa yo tengo un gozo en el alma? No, pues una canción religiosa. Ah, es ¿sí? una canción religiosa. Claro. No soy yo la persona para hablar de estos temas, básicamente. Bueno, un día se las puedo cantar. Si hay gente con pasado oscuro religioso. Ahí que desempolve su pandero el profesor Venables y nos canta muy luminoso. Muy luminoso mi pasado. Oye, estamos en esta edición de Palos para el Puente tratando esto, pues, esta situación que a Carolina le provoca pena, a mucha otra gente le provoca ira, desazón, confusión. La mayoría de las personas, sobre todo más vulnerables, como dicen ellos mismos, confundida básicamente con estos temas de los bonos, los IFE y el retiro del 10%, la votación en la Cámara, el Senado, el Tribunal Constitucional. Es un enredo, la verdad, que pocas veces visto, ¿no? Como se decía antiguamente. Nunca antes visto. Entonces, tratemos de desenmarañar eso para hacer el análisis de qué es lo que se está jugando en esta pasada, ¿no? Nosotros aquí no somos asistentes sociales, no les vamos a explicar muy bien en qué consiste el IFE, no es nuestro rol, pero sí explicar un poco la situación en la que nos encontramos. Carolina, si quieres comenzar tú. A ver, sí. Yo voy a hablar como de una sensación general que, no sé si, claro, la palabra pena como que ejemplifica muy bien lo que uno puede estar sintiendo, pero sí es como un desazón, como también hubo momentos en la semana que uno sintió como, no sé, como una alerta, sobre todo, no sé, respecto a estas cartas, ¿cierto?, que se escribieron a partir de, o sea, el domingo, a propósito de este programa de humor, esta sátira. No sé si quieren partir por ahí o partimos por el 10%. Sí, dale nomás, porque a lo mejor no sé si nos ayuda a ordenarnos un poco el que expliquemos el contexto de la situación primero. No sé si te parece. Ya, explícalo, dale. Vale. El contexto es el siguiente. Hay un proyecto de ley de tercer retiro del 10% de las AFP, que todo el mundo sabe, ¿cierto?, que se votó positivamente con una amplísima votación de todos los sectores prácticamente. Solo se restaron los más cercanos al gobierno o al desgobierno de Piñera. Y esto provocó entonces que se dijera que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Junto con eso, el presidente hace una cadena para decir que va a entregar mayores recursos a los ya entregados mediante IFE, ¿cierto?, este ingreso familiar de emergencia, y otros bonos para personas que están en situación compleja debido a la cuarentena y que no pueden trabajar, ¿no? Entonces, esta situación gatilló una serie de dimes y diretes entre el gobierno, y todo estalló ayer cuando el gobierno dice ya derechamente que va a llevar esto al Tribunal Constitucional. Para los que no sepan, el Tribunal Constitucional es una especie de tercera cámara que dirime las disputas entre el gobierno y el Congreso. Entonces, cuando al gobierno no le parece una ley, la lleva al Tribunal Constitucional. En este caso, lo hace porque el Tribunal Constitucional debe decidir si es prerrogativa del presidente decidir sobre dineros de inversión social como esto, o el Congreso puede hacer una ley relativa a esos puntos. Al parecer tiene todas las de ganar el presidente, porque además el Tribunal Constitucional es de mayoría política afina a Piñera. Esto provocaría que mucha gente quedara sin recursos durante los meses que vienen, solamente dependiendo si se le acepta o rechaza su postulación a bonos e IFE. Cuestión que ha sido realmente caótica, confusa, porque mucha gente dice está rechazada en las postulaciones que hace. Este es el contexto en el que nos movemos actualmente. Entonces, Carolina, me gustaría que comenzáramos a hablar un poco. ¿Qué te parece a ti esta situación? Y gracias, Robinson, por ser tan claro. Yo no tengo esa virtud, así que te agradezco mucho de puntualizar los hechos. Tengo pocas, pero
Me salen más o menos. Yo digo, aquí lo voy a dividir en dos, como un pequeño análisis, ¿cierto? En dos partes. Una, la primera, que es en el fondo, en el mismo momento en que se aprueba digamos, el 10%, digamos, del cambio constitucional para poder modificar y dar esta posibilidad a la gente que saque su plata de la AFP. Piñera hace la cadena nacional, ¿cierto? Y abre y hace una especie de ofertón, ¿cierto? La oferta, ¿cómo? Entonces aquí a mí lo que me interesa es ver cómo el juego, como las lógicas, ¿cierto? Las lógicas que están en juego allí. Primero, dar es como una apuesta, como está como en el orden de la especulación, ¿cierto? Yo, bueno, ya que no gané, voy y pongo más, ¿cierto? Como un remate, ir subiendo el monto, ir modificando ciertas cosas, como la lógica de la apuesta, de la especulación, la lógica también del ganador, que es muy del winner, ¿cierto? Es decir, hay que ganar y no se le pone ahí ¿cómo decir? Una idea, ¿cierto? Un principio político, un principio de justicia, un principio democrático. Simplemente la lógica que impera ahí es una lógica de la especulación. Y bueno, y en segundo lugar, que como no funciona esto, que es muy del mercado, ¿cierto? De una lógica especulativa del mercado, entonces viene lo político, entre comillas, que es un golpe de autoridad. Es decir, es un golpe de autoridad, lo llevo entonces al TC. Y en el fondo, estas medidas que son autoritarias porque son, no porque estén mediadas por una institución como el TC, va a ser, digamos, profundamente democrático. No vamos a discutir si es democrático o no el TC, pero institucional. Pero cuando se recurre a eso sin escuchar, digamos, a la mayoría parlamentaria, sin escuchar la voz, entre comillas, del pueblo, es un golpe autoritario, porque lo que está haciendo Piñera es decir, yo tengo el poder, finalmente, yo puedo, yo pongo el poder, yo decido, independientemente de lo que los demás quieran. Entonces, especulación y autoridad son dos cosas a mí que me parece que están en juego hoy día. Perfecto. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, saludo a Karen Alfaro, que se integra al panel. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan y a ustedes. Disculpen el atraso. No te preocupes, estamos hablando del 10% del retiro. Te doy al tiro la palabra primero Juan Pablo, que tenía ahí en la lista, en la cola de impresión. Adelante, Juan Pablo. Claro, estaba ahí. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como Carolina dijo y como tú bien señalaste, Robinson, es un hecho político que tiene múltiples lecturas y múltiples aristas de las cuales uno tiene que intentar vincular, digamos, ¿no? Como separar primero, pero después vincular, porque es un hecho complejo que se puede ver como muy sencillo, ¿no? Pero finalmente tiene harta complejidad. Yo diría varias cosas. Lo primero, que no olvidar que el contexto de este proyecto de ley para un tercer retiro tiene que ver con un contexto de pandemia que ya lleva más de un año, donde este gobierno no ha sido capaz de responder desde el Estado a lo que se requiere, y por lo tanto ha hecho que todas las personas estemos obligadas a recurrir a nuestros propios fondos, a nuestras propias uñas, por decirlo así, para salvar, ¿no? Porque primero tuvimos un gobierno que el año pasado celebraba porque el IFE no era sobre 65.000 pesos, después tuvimos un gobierno que hizo este proyecto de empleo que se supone que protege empleo, pero lo que hace es que no protege, y lo que hace es que te puedan suspender y no pagarte, aunque no te echen, y luego sale estas posibilidades de retiro. Primer retiro que Piñera no quiso llevar al TC porque se daba cuenta que no tenía chance, yo creo. Segundo retiro que no se llevó a efecto como había sido votado, sino que Piñera fue quien puso, digamos, un proyecto diferente, pero que iba más o menos en la misma línea, y ahora viene este tercer retiro que lo va a llevar al TC. Entonces vienen un montón de preguntas. ¿Por qué razón ahora sí y antes no? Es una pregunta. ¿Por qué razón ahora
se puede arguir, por ejemplo, que este es un mal proyecto, que sin duda nadie cree que es una buena manera de solventar esta pandemia, que seamos nosotros mismos quienes recurramos a nuestros fondos para la vejez para esto. Sin duda que eso no es lo mejor, pero en las circunstancias en que estamos, con todas las ollas comunes que hay, con toda la cesantía que hay, con el hambre, con la precariedad que hay, bueno, no hay otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un contexto que es necesario leer y que de hecho ese contexto hace que incluso la oposición, como casi nunca en este último año o más, actúe de manera conjunta, ¿no? En casi ningún otro proyecto ha sido así. Siempre hay como oposiciones tirando para allá, otras para acá. Sin embargo, ahora toda ella, digamos, apunta a esto. Y Piñera venía hace rato además diciendo que iba a ir al TC y todo eso. Y está también la arista, y perdón, aquí no la quiero hacer larga, pero de lo que significa tener un tribunal constitucional en un sistema democrático donde cuando gana en un parlamento algo que se supone que es la máxima representación, con todos los problemas que podamos tener respecto a eso, pero que se supone que es la máxima expresión de nuestra república, por decirlo así, pero que sin embargo haya una oportunidad de saltarse lo que el Congreso decide en un órgano que se supone que es técnico, pero que sabemos que es cuoteado políticamente y que en el segundo retiro, por lo demás, sabemos que votó 5-5, dirimiendo la presidenta, que es María Luisa Abraham, que fue asesora de Piñera en su gobierno pasado. Entonces, esto ya es un enredo, digamos, que hace que toda esta cuestión sea, diría yo, impúdico. Y por último, solamente lo dejo ahí, no lo quiero decir, que creo que popularmente se abre también la puerta a que discutamos, y ojalá lo veamos ahora más rato, esta posibilidad que empezó a rondar por ahí de que con esto Piñera lo que estaba haciendo era prender el fuego para una revuelta popular 2, ¿no? Como que entre los mismos políticos hablan esto como si fuera argumentos para que Piñera no vaya al TC. Entonces tiene por un lado el TC como órgano no democrático, por otro lado este contexto político, y por otro lado cuál es la respuesta popular a todo esto que está sucediendo. No ¿Estáis muteado, Robinson? Perdón, es que tengo ruido acá. No, Karen, te doy la palabra en realidad para tomarnos tal vez de lo último que dijo Juan Pablo, ¿no? Realmente con lo que pasó anoche en distintas ciudades de Chile. Santiago es donde más se centra la noticia, pero pasó en muchas ciudades de Chile, por lo menos Cacerolazo y además otras manifestaciones. ¿Cómo ves tú eso que dice Juan Pablo de lo que se está discutiendo, tal vez sotto voce, como dicen los italianos, ¿cierto? Por debajito, esto de un estallido 2.0, ¿crees tú? Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir que es súper complejo el momento que estamos viviendo, que están viviendo la familia, los trabajadores informales en la región en particular. Me gustaría enviar un saludo afectuoso a todos los artesanos, artesanas, quienes, digamos, viven de su trabajo y que han visto en todo este contexto, no han podido ejercer su oficio. Incluso hay, digamos, víctimas del coronavirus y que ha afectado, digamos, fallecido hace un mes atrás, ¿cierto? Un artesano de Valdivia, producto precisamente de las precarias condiciones de vida. Entonces, de verdad, abrazo este oficio y abrazo a cada uno de ellos y ellas. En relación al 10%, yo creo que desde el octubre del 2019, cuando debatimos en política en nuestro país, no solamente hablamos, digamos, de temas puntuales, ¿ya? No solo hablamos ahora del 10%, sino que estamos hablando y estamos debatiendo respecto a la construcción posible de la democracia futura, ¿ya? Yo creo que no es un error en el diseño de políticas públicas el que se aplique la política del chorreo, digamos, en estos bonos, ¿cierto? En una política atomizada, que cambia en la forma de medir a quienes se otorga, a quienes no. O sea, todo esto es parte de una estrategia
política que no quiere dar señales a la ciudadanía de la eficiencia que puede tener el Estado en generar, ¿cierto?, políticas públicas efectivas para la sociedad civil. O sea, estos supuestos errores del gobierno en realidad es la resistencia para no desmantelar el Estado mínimo, el Estado subsidiario, heredero de la dictadura militar. Entonces, la señal, ¿cierto?, de Piñera de ir al Tribunal Constitucional es una señal política que no tiene que ver tanto o tan solo con el 10%, sino que tiene que ver con esto, ¿cierto?, de disputar el modelo de democracia futuro. Y ese es el gran peligro. O sea, la derecha en particular, que sigue pensando en su imaginario de Guerra Fría, ¿cierto?, que políticas públicas, incluso un imaginario poco ilustrado, ¿cierto?, que piensa que un Estado eficiente en materia de políticas públicas está cercano al comunismo, no solamente de una ignorancia, sino que efectivamente da cuenta precisamente de que el proyecto político que encarna la derecha es un proyecto limitado en un contexto internacional donde las democracias, digamos, tienen otras características. Entonces yo así leo esta acción. Y bueno, los movimientos sociales, los pobladores y pobladoras están, digamos, llegando al límite de sus posibilidades. O sea, límite de sus posibilidades. Hemos visto distintas historias que la televisión, ¿cierto?, hace circular, pero que no son historias de vida individuales, sino que es una crisis de la existencia de la vida. Y yo creo que esos límites hacen precisamente que salgamos a las calles, que la gente, a pesar de la pandemia, tenga que salir a las calles a protestar, que se armen barricadas, que surjan nuevamente los cacerolazos. Y yo creo que esa voz que se escuchó desde octubre a esta fecha es una voz que está solamente acallada por las condiciones de la pandemia, y si no, sonaría mucho más fuerte, y yo creo que va a sonar mucho más fuerte. Eso, Robinson. Perdón, es que esto me gana. Quisiera decir un par de cosas respecto, porque suscribo lo que ha dicho Karen finalmente en la dimensión en que ella lo está tratando, pero también hay otra manera de tratarlo, creo yo, y que tiene que ver con la manera en que las oposiciones, Juan Pablo también se refería un tanto a ello, yo tengo una opinión un tanto discordante. No creo que haya tanta unidad de acción en la oposición, más bien hay un antipiñerismo por razones obvias, porque hoy día nadie puede estar tan cerca de Piñera, a menos que sea una persona muy cercana al gran empresariado, que son muy pocos, como sabemos. Yo creo que también en la oposición hay una dispersión y una falta de visión que es preocupante. Me centro en un punto para demostrarlo. Cuando se habla de renta básica, por ejemplo, se ha dicho hasta el cansancio que una manera de sortear esta focalización extrema, dogmática, diríamos, hiperideologizada del gobierno, en un neoliberalismo que ya no aguanta más, digamos, críticas porque hace agua por todas partes. Tampoco en la oposición, cuando se habla, por ejemplo, de una posible solución, como podría ser impuesto a los superricos, renta básica, no hay claridad acerca de eso. Si uno rasca un poquito en ese discurso, encuentra que no tienen idea de qué están hablando. Yo creo que los únicos que han dado algún tipo de señal en eso han sido ciertos centros de pensamiento o grupos académicos que han trabajado el tema. Me refiero específicamente a la Fundación Sol, que es de donde yo tengo más información. Por ejemplo, no se ha aclarado por parte de la oposición si esa renta básica que se propone podría ser una renta básica garantizada o una renta básica universal, porque no es lo mismo. ¿Cómo se pretende financiar eso? ¿Solamente a través de un impuesto a super ricos, royalty minero, como se ha dicho? ¿O hay que hacer efectivamente una nueva política tributaria, una reforma tributaria profunda para lograr eso? Entonces, yo, de cara a las elecciones que son presidenciales, quiero decir, en menos de un año, mucho menos ya, noviembre son, no veo claridad en la oposición acerca de su programa. Eso me parece preocupante, porque sí, efectivamente, todos queremos que se termine esta tortura lo antes posible, pero no sabemos cómo. Y lo siento, pero no hay ninguno de estas oposiciones, sin hacer ningún juicio de valor, por favor, que
que yo vea que tenga una claridad relativamente mediana, no solamente para terminar con la pandemia, sino que lo que viene después de la pandemia, que son todos los efectos sociales, económicos, políticos, emocionales, de salud mental, que esto va a dejar tras sí. Entonces, no hay tampoco un programa de las oposiciones al respecto, y sería bueno que empezaran a trabajar en eso, más que empezar a darse codazos de los matinales, tratando de enchufarnos a una señora Narváez, a un señor Muñoz y a otros que marcan nada en las encuestas para tratarnos de meternos por los ojos como si esa fuera la solución a la crisis actual. No la es. Necesitamos una definición más clara, más profunda, programática, que la gente pudiera identificar, ¿cierto?, algún tipo de salida más concreta a la situación actual de hiperfocalización y dogmatismo neoliberal en que nos tiene sumido el gobierno. Entonces, a mí esto me parece que es clave, analizarlo así en las semanas que vienen sobre todo. Por de pronto, la solución menor, tercer retiro. Estamos todos de acuerdo con eso, porque no hay de otra, porque hay que comer, porque hay que pagar la deuda para que no te quiten la casa, para que no te quiten el auto, con lo que medianamente puedes trabajar algo. Esa es la situación hoy día en Chile. Mira, una situación beneficiosa de eso ha sido que por lo menos se ha caído el mito de la clase media, y por lo menos todo el mundo está descubriendo ahora que es clase trabajadora. No sé, el 90% de este país será. Entonces, de alguna manera, esta situación es más compleja de lo que se estima. Creo yo que vemos, digamos, los síntomas, pero se esconde acá una cuestión mucho más profunda otro día lo hablaremos con mayor desarrollo del carácter de esta crisis del modelo económico y qué reemplazará a este modelo económico en los años que vienen. Eso, si les parece... Juan Pablo, ¿quieres decir algo? Por favor, adelante. Se congeló Juan Pablo. ¿Robinson? Sí, ahí sí. Dale, Juan Pablo. Ahí volvió, ¿no? Sí, volviste. Sí, perdón. Ahora perdí a Karen, parece, ¿no? ¿Está ahí todavía? Sí, ahí la recuperaremos en algún momento. Ya. Sí, por ahí. Sí, perdón. No, lo que quería decir era aclarar algo que parece que no fui muy explícito. Lo que yo quería señalar era justamente en línea con lo que tú dijiste, que tenemos oposiciones súper desmembradas, que no tienen unidad de acción, que no tienen proyecto claro y que no tienen por qué tenerlo. Yo creo, lo hemos hablado también acá, yo creo que una de las cosas positivas que podemos pensar es que se rompe un poco esta necesidad de que el centro chupaba todo y terminaban siendo todos un poco de C, ¿no? Como que yo creo que eso es una cuestión positiva. Yo lo que quería poner como un hecho político es que, dada en el contexto de esa fragmentación, que en una cuestión como el 10% haya unidad es un hecho político, ¿no? Que está indicando algo. Bueno, dicho eso, me quería tomar ahora último muy cortito de lo que tú hablabas sobre este dogmatismo neoliberal, solamente para dar cuenta de cómo eso, de que muchas veces no somos lo suficientemente conscientes para darnos cuenta de realmente cómo tenemos metido la cabeza dentro del water neoliberal, por decirlo así, ¿no? Como que estamos en un momento en que ni siquiera somos capaces de como levantar un poco y mirar, digamos, y eso se da en nuestro discurso, digamos, en lo que se escucha hegemónicamente todos los días en los medios de comunicación, incluso en nuestras conversaciones y en las posibles salidas que vemos a esto. Y una de las cuestiones más impresionantes que tiene es que el neoliberalismo ha logrado su hegemonía, entre otras cosas, dando cuenta que cuando falla, dice que falló porque no se hizo todo como ellos querían. Entonces hay una crisis porque el neoliberalismo tiene absolutamente privatizado, por ejemplo, el sistema de salud en Chile, y entonces no podemos enfrentar lo que está sucediendo. Y el discurso neoliberal hegemónico y dogmático, es decir, lo que pasa es que todavía hay un poco de salud que maneja el Estado y por lo tanto no es lo suficientemente eficiente. Entonces es un discurso súper limitado, súper reduccionista y además solipsista, si se quiere, ¿no? Como que es recursivo, vuelve siempre sobre sí mismo. ¿Qué es solipsista? Aclara, por favor, concepto. Sí, perdón. Solipsista me refiero a que su discurso se trata sobre sí mismo, entonces es como recursivo, retórico, que habla sobre sí, digamos, vuelve siempre sobre lo mismo, ¿no? No sale de sí, ¿no? El solipsismo es aquello que no ve lo que está afuera, sino que solamente piensa dentro de sí. Entonces, perfecto, profesor.
es necesario combatir ese discurso tanto en la calle como dentro de nuestros puestos, digamos, o nuestras, no puestos, como de nuestras plataformas de incidencia, para combatir estos discursos, digamos, que son hegemónicos. Así que eso nomás, que encuentro súper relevante lo que señalaba respecto de eso, Rubén. Ya, gracias. No, yo te interrumpo porque nuestra gente a lo mejor no sabe lo que es solipsista y es bueno que incorpore también ese concepto a su vida. Entonces usted mañana me trae una frase con la palabra solipsista. Súper bien. No, eso lo hacían los profesores. Hágame una frase con esa palabra. Usted no lo diga. El profesor Valvera. Qué antigua, la caía carné fea. Claro, pero eso se hacía cuando uno no sabía la respuesta, ¿no? Como que te preguntaban, pero ¿y qué significa esto, profesor? Buena pregunta. Averigüe y tráigamelo mañana. Eso, muy bien. Todavía se usa. Vuelven los 80. Oye, tengo que hacer una pausa musical. Tenemos una hermosa canción de una colaboración entre Ana Tijoux y Stylock, Veneno. Creo que podremos escucharla en la radio, no sé si en la plataforma Facebook, ojalá. Pero sí, dice nuestro Dios que sí podremos escucharla en todas nuestras plataformas. Y volvemos con otros temas igual de interesantes que este. Ahí la madame con su gatito nos va a leer la suerte después también. Y muchas otras secciones que tenemos, ¿vale? Listo, vamos y volvemos. Bien, ahí estaba entonces Ana Tijoux y Stylock con ese tema Veneno, que ameniza nuestra tarde, nuestra media tarde. Y volvemos entonces con Palos Pal Puente aquí por la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile y en la plataforma de Facebook Live, para que ahí también nos conectemos y lo puedan volver a ver después o recomendar, compartir, difundan, ayúdanos a promocionar también este espacio.
que para nosotros es súper importante, ¿no? Porque nos ayuda un poco a entender lo que está pasando junto con ustedes. Aprovecho de mandar saludos a los que están aquí saludándonos en el Facebook. Mane LS, un saludo muy grande, no sé en qué lugar te encuentras, pero un gran saludo para ti. Y así a otros compañeros que siempre están mirando, Lolo H. Rojas, Connie Huayteao, César Carmona, y así muchas personas que nos están mirando por las plataformas. Vamos a retomar la conversación con cosas que yo no sé si son para reír o llorar, pero salió Don Pollo, ¿era o no? ¿Don Pollo a hacer una declaración? ¿No? Don Pollo no, bueno, Aristía, bueno, puede ser. Sí, Don Pollo. Perdón, me equivoqué, señora Abad. Doble Pechuga. Salió a declarar, ¿no? ¿Qué dijo? Como uno de los coletazos del debate del retiro del 10%, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, dice que a medida que el gobierno da más bonos, digamos, faltan más trabajadores, la gente no llega a trabajar porque el gobierno está dando bonos, entonces necesita, hay más plazas de trabajo, hay más trabajo, pero por lo tanto hay que subir los sueldos. Vamos a tener que subir los sueldos porque la gente... Es el problema, digamos, de los bonos y del retiro. Y también, por otra parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, dice que una eventual aprobación del tercer retiro del 10% lograría que tendría que, reafirma, ¿cierto?, que se le tendría que pagar más a los trabajadores. Ahí hay dos cosas que a mí me gustaría ver, o sea, mirar... y que yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que Karen ha dicho, que responde a, no son equivocaciones, no son salidas de libreto, es una lógica que opera, es son ideas y principios políticos que están detrás de estos discursos que no son desubicaciones en el fondo. Y desde ahí yo me pregunto qué es lo que piensan ellos del trabajo, qué significa para estos representantes de la patronal finalmente, que son, y además que tienen un espacio de cobertura mediática muy importante en Chile, o sea, que yo creo, yo no sé si en otros países tienen tanto poder mediático de influencia discursiva, son gremialistas en el fondo de los patrones, digamos, y no representan nada más que eso. Pero lo que a mí me llama la atención es qué tipo de trabajo está por detrás de eso. Es un trabajo, obviamente, como de esclavos, ¿cierto? Es decir, bueno, como tienen plata, ¿cierto? Entonces no van a venir a buscar plata porque no necesitan más que plata. Hay que el trabajo sea una fuente de realización, que el trabajo sea una forma de vivir o de realizarse, incluso, estamos lejos de eso, pero podría entenderse como de liberación, etcétera, de aporte a la sociedad, un montón de cosas. Eso no se ve. Y esto Hegel lo llamaba la dialéctica del amo al esclavo. Aquí el que trasciende, el que es libre, es el amo, es el patrón. Y el esclavo ayuda a la libertad y a la trascendencia del amo. Entonces, lo que quiero decir aquí que es tan brutal lo que se llama hoy día la élite, que no es solo élite, sino que es, yo voy a insistir, que es autoritarismo. Es una élite autoritaria, y eso habría que está mucho más cercano, digamos, a lo que se pensaba en el siglo XVII de lo que puede ser un Estado moderno, a lo que se podía pensar después de la Revolución Francesa. O sea, es un Estado autoritario que vive y se soporta sobre los hombros de los ciudadanos o de los trabajadores que hoy día están catalogados como esclavos, y que no tiene otra visión que estas élites, digamos, echen a andar este Estado que, como bien decía Karen, intimida, ¿cierto? Es un Estado que es un monstruo, estoy hablando del Leviatán de Hobbes, que es un monstruo que se soporta sobre los hombros de los trabajadores, ¿cierto? Pero que es malo, por lo tanto no habría que desarrollarlo, no habría que confiar en este Estado que es monstruoso, que daña, que es injusto en sí mismo. Entonces yo creo que ahí, bueno, es un aporte
un poco monstruoso de lo que estábamos viendo a propósito de Don Pollo y sus secuaces. Tu audio, Robin. No te escuchamos nuevamente. Me van a tener que perdonar toda la tarde con esta cuestión, pero yo no sé si esto tomarlo en serio, tomarlo para la risa. Yo sé que es serio en el fondo, pero que da tanto para reírse. Realmente que Ricardo Tuto Corto Aristía haga este tipo de definiciones. Un señor Errázuriz que me imagino que se ha pelado el lomo trabajando. Me imagino, él no ha heredado nada, ¿no? Me imagino. Entonces, un poco recogiendo lo que dice Carolina, devela también que bueno eso de la pandemia, por lo menos eso, ¿no? Que devela quiénes somos en este país realmente. Y efectivamente esto es lo que piensan de la clase trabajadora chilena. Que esperan simplemente una plata que les ayude a pasar sus días y no tienen más vida que esa. Entonces, me parece que... Áreas de todo, o sea, perdón que te interrumpa, pero a mí me indigna. Interrúmpeme nomás, por favor, madame. Las condiciones precarias no solo de lo que ya sabemos que es precario, ¿cierto? De las condiciones de los trabajadores, de las condiciones, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, de las condiciones sanitarias de Chile, de las condiciones de la educación, no solo revela ese tipo de precariedad, sino que también la precariedad de la élite chilena, de cómo, de su pensamiento, de sus ideas precarias, arcaicas, autoritarias, que están lejos, pero absolutamente lejos de aportar al desarrollo y al progreso de un país que está en vías se suponía en vías de algo, pero hoy día sabemos que no hay nada aquí, ¿cierto? Sí. No hay eso. Solamente. Sí, no, perfecto. Mira, solamente para apoyar tu punto, leo algo que está en el Facebook. MH Yerko nos saluda, nos desea parabienes para el programa, gracias Yerko. Y Marcelo Ignacio dice lo siguiente, Carolina, mira, en Estados Unidos los restaurantes no tenían personal disponible, por ello no podían abrir, ya que el personal antiguo está con los subsidios que da el Estado en Estados Unidos. Imagínense que es como la patria del capitalismo de siempre, ¿no? Entonces, que hasta en ese país se den cuenta, no solo ahora, sino que también en tiempos de Trump, de que había que subsidiar a la gente para que se quedara en cuarentena. Esto ya es de un dogmatismo extremo. Yo insisto en esa tesis y apoyo un poco la tesis también de la Carolina. Karen, no sé si tú quieres incidir en esta discusión tan bizarra, ¿no? La discusión, no tú, por favor. También. Me gustaría, primero, si dichos como los de este señor, podría haber dicho, digamos, lo mismo en un contexto no pandémico, con los efectos que esto pudiera tener, ¿ya? Esa es una pregunta. Y lo segundo es que, claro, o sea, ¿cuál es la posición estratégica que tiene la clase trabajadora, la CUT, ¿cierto?, la política nacional, para que un señor como este y otros, y algunos de la clase política, se den, digamos, el lujo de decir este tipo de frases, ¿ya? O sea, cómo la clase trabajadora quedó, digamos, desarticulada a partir de la dictadura y perdió efectivamente esa posición estratégica que lo situaba como un actor central dentro de la política de nuestro país. Y las consecuencias, digamos, son las que tenemos hoy en día. Pero me parece súper interesante la respuesta de los portuarios, la respuesta de varios sindicatos, ¿cierto?, que están llamando a paralización precisamente para hacer valer esto, ¿ya? ¿Qué es esta discusión? O sea, ¿cuánto pesan en la política nacional, digamos, la clase trabajadora? Y la paralización es precisamente, ¿cierto?, una estrategia para hacer valer esa posición estratégica. Y lo segundo que me gustaría decir, bueno, en relación a esto del valor del trabajo, que a mí me parece súper interesante y un poco para ampliar la discusión de las concepciones, cómo se ponen en disputa, o sea, claro, la categorización y la valoración social del trabajo es una categoría también de disputa política, ¿no? Hay algunos, ¿cierto?, que se declararon como trabajadores de la política, como Jaime Orpiz, que seguramente lo vamos a comentar en algún momento, que estuvo 31 años de su vida como, digamos, desde alcalde en la dictadura militar, luego como diputado, luego como senador, ¿cierto? Como un trabajador al servicio público, supuestamente. Bueno, Karen seguirá ahora mantenido por el Estado en calidad de reo.
Claro, en todo caso, no perdí. Claro, pero antes no solamente era mantenido por el Estado, sino ya sabemos, ¿cierto? Era financiado y patrocinado por las grandes empresas de nuestro país. Entonces, a propósito de esta frase, ¿cierto? De que si los trabajadores reciben bonos del Estado no van a querer ir a trabajar, uno podría darle la vuelta a esta pregunta a los empresarios de este país y decirle, primero, ¿qué trabajo ellos generan? ¿Qué tipo de trabajo están generando para la población? Si no solo mecanismos de reproducción de la miseria y de la pobreza en nuestro país. Pero además, ¿qué tipo de trabajo ellos están financiando en el campo de la política? ¿Ya? Porque Orpis, digamos, es la punta de lanza, el chivo expiatorio de muchos otros que hoy día están en el Congreso legislando precisamente por el poder empresarial. Eso, Robinson. Perfecto, Karen, no, queda clarísimo y Juan Pablo te entrego al tiro la palabra porque claro, está muy ligado, no sé si quieres abordarlo de inmediato, el tema de lo que dijeron las patronales respecto a el caso Orpis y Sassi. No sé si partes por ahí o lo abordas. Sí, entro en eso, pero también quería hacer un pequeño alcance respecto de esta vinculación que hacía Karen y de lo que comentaba Carolina antes. Lo hemos dicho antes, nosotros tenemos una élite económica, política y cultural incluso, si queremos, antimoderna, retrógrada. O sea, si es que hubo en algún momento durante el siglo XIX, principios del siglo XX, élites que fueron modernizadoras, hoy lo que tenemos son élites que lo único que hacen es oponerse a todos los temas de discusión respecto de avance democrático, en igualdad de género, en justicia, en derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una élite retrógrada y lo que tenemos también es una élite que dice cosas, por ejemplo, que el impuesto a los súper ricos sería negativo porque lo que hace es dividir la sociedad en ricos y pobres. Sabemos que uno de los grandes inventos de la derecha política, ¿no?, es inventar esta idea nacional, ¿no? Entonces, todos somos chilenos, todos queremos ir hacia lo mismo porque en el fondo así lo que hacen es combatir esta idea de lucha de clases, ¿no? Y entonces dicen finalmente esta idea de impuestos a los súper ricos no es sino una imposición nuevamente de esta lógica odiosa de lucha de clases, cuando son ellos los que hacen la separación diciendo tenemos a trabajadores que lamentablemente, algo así creo que lo dicen, como es su cultura, no hay nada que hacer, es parte de... ¿Cómo? Es su idiosincrasia. Es su idiosincrasia. Entonces, finalmente, los que están haciendo la separación entre trabajadores y ellos son ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería hacer ese alcance. Y respecto de lo de Orpis, que está súper vinculado, creo que hizo una súper buena relación Karen. Me parece súper importante, no solamente recalcar, esto sale en todos los medios, pero tenemos que recalcar que Jaime Orpis está acusado y condenado no solamente por recibir más de 200 millones de pesos de una empresa pesquera para que él, siendo legislador, es decir, siendo funcionario público o siendo servidor público y hacedor de leyes, hiciera leyes a favor de esta pesquera. Más de 200... No solo de una patronal pesquera, de Corpesca. Ya, claro, es de una patronal pesquera, no solamente de uno, con... poniendo, digamos, artículos en leyes que fueron redactados por esta patronal pesquera. Entonces lo que estamos haciendo ahí es estamos frente ahí, a una práctica de cohecho directamente. Además, hay 120 millones de pesos que el señor Orpis los hizo malamente, digamos, que se hizo de ellos de manera fraudulenta, 120 millones de pesos que le pertenecen al Estado y que los repartió o se los quedó él a través de boletas falsas y toda una maquinaria que él instaló. Todo esto está en un contexto donde ha sido todo muy turbio, digamos. O sea, recordemos que sacaron al fiscal que estaba a cargo, fiscal Gajardo, porque estaba llegando a descubrir esto que estaba sucediendo. Y recordemos también que esta ley sigue funcionando, que eso es algo que me parece ya pero un insulto a nuestra democracia y a nuestra consabida nombre republicano, digamos. O sea,
hay una ley que sabemos que es corrupta, que nace de cohecho, está comprobado, está condenado quienes lo hicieron, sin embargo esa ley sigue rigiendo y hoy el mar es de 7 familias. Entonces eso ya, no sé nuevamente si reír o llorar un poco, como tú señalabas, Robinson, ¿no? Son cosas que superan la ficción. Yo creo que ni siquiera alguien podría escribir un cuento o un libro o hacer alguna película donde algo fuera tan burdamente irreal, digamos. Pero bueno, sí, eso es lo que sucede acá. Ya, sigamos con ese tema entonces. Sí, pues lo de Orpis y Sassi, y recordemos que hay otros más involucrados que no les tocó, parece, o no les ha tocado todavía. Como bien decían por ahí, es como el chivo expiatorio. Sí, pues chivo, nunca, mejor dicho. Porque olía tan mal todo esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es el último punto que quisiera compartirlo con Carolina y Karen. El tema de lo mal que funciona esta democracia, y vuelvo de nuevo al Congreso, ¿no? ¿Por qué tanta dificultad para derogar una ley que es corrupta? Ahí no funciona el Tribunal Constitucional, ahí no se puede llevar esta cuestión al tribunal y que el tribunal decida efectivamente que se realizó de mala manera esa ley y por lo tanto debe ser derogada inmediatamente o reemplazada por una nueva. Recordemos que aquí el Tribunal Constitucional es una cámara política, no lo olvidemos, se revisten de esta cuestión judicial, pero en el fondo es una cámara política. Por lo tanto, una propuesta interesante sería, en una futura discusión, que para que no pase esto con la ley de pesca y todo lo demás, sería que pudiéramos elegir ese Tribunal Constitucional con un voto democrático, por ejemplo, o si no, eliminarlo y darle esas funciones a la Corte Suprema, como ocurre en otros países también. Pero esto ya no puede seguir sucediendo, porque que exista todavía la ley de pesca tal como existe, es porque existe ese Tribunal Constitucional que impide cualquier reforma. Además de congresistas que no hacen su trabajo, por supuesto. Carolina, adelante, por favor. Sí, yo creo que una de las consecuencias del implante, digamos, del neoliberalismo en dictadura y la materialización, ¿cierto?, en el tiempo de la transición, ha hecho que tanto las instituciones, digamos, políticas, como el derecho, hayan secuestrado la democracia. Es decir, hoy día, y esto es un riesgo, ¿cierto? O sea, hoy día podemos estar en el riesgo de identificar y de igualar que la democracia implica solamente, por ejemplo, leyes, entre comillas, justas, una constitución bien elaborada, etc. Creo que es fundamental, creo que es importante, pero creo que la ley, es decir, el derecho, no implica justicia, ¿sí? O sea, y en eso habría que tenerlo en cuenta. O sea, la justicia es irreductible al derecho. O sea, nunca la justicia va a poder ser, digamos, porque ya se cometió la injusticia, hay algo de reparación, etcétera. Pero eso en primer lugar, y me parece que eso habría que tenerlo en cuenta porque la justicia se puede experimentar al filo del derecho. Es decir, hay la sensación de justicia, la sensación de igualdad que se vivían en las calles en el momento del estallido social, o cuando en los barrios, las poblaciones se resuelven ciertos elementos, hay sensación de justicia de pueblo, justicia barrial, justicia, etcétera, ¿cierto? Con esto, insisto, no quiero decir que habría que, digamos, no estoy llamando a un anarquismo, estoy diciendo que es valioso esa figura, digamos, anarquista de considerar también que la institucionalidad política y el derecho en cuanto a institución es autoridad también, implica también una fuerza, es decir, cuando se ejerce derecho se ejerce fuerza y por lo tanto hay una especie de violencia cuando se ejerce. Eso en un sentido, ¿cierto? Y por lo tanto siempre van a ser insuficientes
las leyes y el derecho. Y lo otro que quería decir respecto, efectivamente, que el caso que estamos viviendo hoy día a propósito de Orpis y de toda esta patronal, digamos, pesquera, responde a esta lógica del prójimo, a la lógica de la familia, ¿cierto?, que se hacen favores entre ellos. La élite, ¿cierto?, esa élite es la que no quiere discutir porque cree que es dueña, digamos, es dueña no solo de la pesca, sino que de las leyes, del Congreso, del mar, digamos, esta idea de patronaje, ¿cierto? Pero lo interesante es que la ética que está detrás, la ética es una ética del prójimo, es la ética del cercano. Yo creo que una vez ya lo dije anteriormente, es la ética de yo le hago bien al que es mi amigo, al que es mi cercano, al que es mi familiar, a aquel prójimo que yo me veo en él. Y lo que nosotros hemos aprendido durante la dictadura, lo que se aprende en la calle, digamos, es que uno actúa con la ética del amigo, de la amistad, del que no es de mi familia, del que está igual que yo, de desposeído, digamos, el que vive en unas condiciones de precariedad igual que yo, ¿sí? Eso, entonces, ahí yo también miraría, solo para terminar, Robin, el vínculo, más bien los límites entre la ética y la política, que ahí se van perdiendo, y el caso Orpis para mí me parece que es bastante decidor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué pusieron esa cara? Porque estaban martillando, no sé, yo creo. Sí, ojalá que esos piececitos de niños. Sí, en esta casa se trabaja, no como en la casa del señor Don Pollo. ¿Quién me queda la Karen? Juan Pablo, me perdí en las palabras. La Karen te falta. La Karen, y ahí cerramos, chiquillos, estamos en la hora. Karen, brevemente. Sí, igual podemos unas palabras breves, ¿no? Sí, no, súper brevemente, yo creo que lo que, ha dicho Carolina también al final, esta idea de quiénes son los que construyen la política, ¿cierto?, en nuestro país, la hemos visto sumamente reflejada, estos déficits de democracia en el proceso actual, digamos, del financiamiento de la política y de las campañas. O sea, vemos cómo, digamos, el financiamiento de la política en las campañas electorales en curso queda evidenciada, digamos, esa brecha, y que efectivamente no tengamos representación diversa, transversal, pluralista en la mayoría de las candidaturas, y que los independientes, ¿cierto?, quienes no reciben el financiamiento de los bloques del poder, de los empresarios de este país, vean limitadas sus posibilidades de acceder a estos cargos de representación. Y yo creo que ese es un punto súper importante para entender entonces por qué se legisla como se legisla, por qué se toman las decisiones que se toman, ¿cierto? Porque no hay, digamos, una diversidad de historias, de sujetos, de territorios representados, digamos, en la Cámara del Senado en nuestro país. Entonces yo creo que eso es un factor relevante. Y vinculado con eso de los déficits de democracia, y lo quiero comentar solo para terminar en alto el programa del día de hoy, es que por mucho tiempo, cuando se daba la discusión, ¿cierto?, respecto a la elección de los constituyentes, la derecha señalaba, no, aquí tenemos que hacer la constitución, tiene que ser gente capacitada, tiene que hacer la constitución, ojalá abogados constitucionalistas egresados, ¿cierto?, titulados de las principales universidades del país, y que por lo tanto un ciudadano, digamos, de a pie no podría participar en esa discusión. Y tenemos a Yuyunis Navas como candidata, o sea, y financiada, digamos, que hace un llamado, ¿cierto?, a que Chile se salga de la ONU. O sea, digo para terminar en alto porque, digamos, no solamente da risa, sino que devela precisamente esta, digamos, o sea, de cómo opera finalmente el proyecto, cierto, hegemónico en nuestro país, y cómo en realidad ahí no era quien estuviera preparado para crear la Constitución, sino quien representara mejor los intereses, ¿cierto?, de la
clases dominantes. Y si alguien quiere tomar ahí lo de Yuyunis Navas, pero a mí me parece que es muy... No alcanzamos, pero me encantaría hablar de Yuyunis, de Adriana Barrientos, de quien tú queráis, pero no alcanzamos por el tiempo. Juan Pablo, ¿tú quieres decir brevemente 30 segundos para un cierre? Sí, solo 30 segundos. No quería dejar pasar el tema de las Fuerzas Armadas deliberando, ¿no? Mandando esa carta en repudio a una parodia. Harto se ha hablado, no soy yo quien puedo decir quizás cosas que no se hayan dicho antes, simplemente quería dejar el punto de que es absolutamente indefendible y que tiene que ver con lo que se conversó en un comienzo en este programa. Un gobierno que hace oídos sordos porque prefiere actuar autoritariamente, o sea, están todos los poderes, y me refiero a todos los poderes parlamentarios, qué sé yo, diciendo esto implica que el gobierno tiene que pedir la salida del general, no sé qué, y Piñera manda a Belolio a dar una declaración de 1 minuto y diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces eso nuevamente no es un error, es una muestra de poder, es decir, me da lo mismo todo lo que ustedes digan, me da lo mismo porque yo hago lo que quiero, y eso me parece muy, muy, muy grave por este gobierno y por esta deliberación de quienes monopolizan las armas por los demás, que es un tema muy delicado. Yo también hago delicado. lo que quiero, así que te voy a callar, porque estamos en la hora, lo siento, pero el punto había que hacerlo, y lo grave de esa situación, solamente para cerrar, es que no es solamente el ejército, son todas las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa que de consuno hacen esta declaración contra un programa de humor. Eso es patético en una democracia. La verdad es que yo no sé si a esto se le puede llamar democracia a esta altura. Así que, dicho lo anterior, solamente cierro diciendo que nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 en el FM y en Facebook Live, diciendo también que te estamos mirando, Omar Sabat. Tu rol en Valdicor y lo que haces con respecto al campamento José Miguel Carrera. Ojo, eres parte de ese directorio y como autoridad electa por los valdivianos y las valdivianas tienes el deber de cuidar la salud de las personas, sobre todo de quienes no tienen casa en este minuto. Por lo tanto, paren ya, detengan el allanamiento y la expulsión de las personas del campamento José Miguel Carrera en Las Ánimas. No corresponde. Y usted como autoridad política y como candidato además al municipio de Valdivia, alcalde, no debe meter más las manos ahí, por favor. Eso, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chiquillos. Gracias, Toño, disculpa. Nos vemos. Nunca mejor dicho, Robinson. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo